¿Qué proyectamos cuando estamos tan mal? ¿A quién buscamos? ¿Quién nos acoge? ¿Es nuestra congregación? No sé, eh, es como para pensar en eso. ¿Cuáles son los recursos de los que disponemos en una situación de crisis? Hay autores que vuelven una y otra vez porque siempre tienen algo interesante que contar y Nicolás Poblete es uno de ellos. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar sobre Succión, Corral, La Casa de las Arañas, siguiendo una cerca de una obra que no teme adentrarse en zonas oscuras y complejas muchas veces del alma humana, diría yo. Y hoy nos reencontramos para hablar sobre Séptima Región, su más reciente novela, donde aborda temáticas como la culpa, la redención, las sectas, el poder de la creencia y la fragilidad humana en tiempos de incertidumbre. Nicolás, un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por nuevamente invitarme a tu programa a conversar sobre este libro. Gracias. Sí, ya eres completamente un amigo de la casa. Y hablemos, hablemos de Séptima Región y, por supuesto, hay que partir por lo principal, por lo primero. ¿Cómo nació la idea de escribir Séptima Región? ¿Hubo quizá algún hecho real, alguna investigación que encendiera la chispa de esa novela? Yo me acuerdo de Succión, por ejemplo, que había un suceso real, la nimita, que te influenció de alguna manera a crear esta historia. También Corral. Siempre hay algunos elementos históricos que influyen un poco en tu trabajo. Es verdad, tienes razón. Aquí, al igual que en esos ejemplos que tú nombras, también hubo factores reales, como, bueno, una inspiración real que fue mi participación hace muchos años atrás, 30 años atrás, en un grupo de artes marciales que tenía un poco la onda de la secta, ¿no? La estética de la secta, la energía de la secta. Que en realidad es una energía que tú te vas dando cuenta poco a poco, porque por supuesto nadie quiere voluntariamente someterse a una situación en la que tu voluntad va a estar en jaque, ¿no? Entonces, por una parte, tenía esa experiencia. Por supuesto que esto no fue muy extremo, no hubo ninguna tragedia, por lo menos no mientras yo estuve ahí, que fueron varios años. Pero sí que yo empecé a sentir un poco este agobio de formar parte de un pacto en el que tú tienes que transar una serie de cosas, tienes que hacer algunos sacrificios, tienes que aceptar ciertos dogmas. Entonces, eso por una parte, ¿no? Luego, históricamente las sectas han sido un fenómeno sociológico y bien interesante, yo creo. Si pensamos en casos emblemáticos como en general en Estados Unidos, ¿no? Jim Jones o David Koresh, que son como casos más conocidos e internacionales, y en nuestro país el caso de Antares de la Luz, un caso reciente Claro. de estos chicos que de hecho uno de los sobrevivientes de esa secta se dio cuenta que estaba en una secta cuando empezó a investigar, cuando tuvo acceso a internet, empezó a ver cuáles eran las descripciones, las características de una secta y ahí se dio cuenta, formo parte de una, ¿no? Fue así como la realización de ese momento de iluminación. ¿Qué quiere decir? Que tú ya estás un poco más avanzado en tu trabajo y en tu posible éxodo de ese lugar, porque mucha gente no sale de ahí. Entonces hubo estos incentivos en un aspecto, en un ámbito, y por otra parte la lectura de antropología, de varios libros de antropología, en particular del libro de Ruth Benedict, que es un clásico en la antropología, Patrones de Cultura se llama. Y ese libro fue publicado en 1934, o sea, ya imagínate, un poco menos de 100 años. Y ahí ella documenta varias tribus, varios pueblos nativos y ciertas costumbres de sus culturas y de sus tradiciones, y en particular ritos de pasaje, que es lo que vemos en la novela. Entonces yo amalgamé todos esos elementos principalmente en estos dos personajes para hablar de una secta llevada a su mínima expresión, que es dos personas, ¿no? Así fue la gestación de la narración. Yo cuando comencé a leer Séptima Región, para serte bien honesto, no leí la contraportada, nada. Yo me entré nomás con la historia y no sabía básicamente para dónde iba. Y ahí encontré el protagonista que es Renato, que es este hombre que está roto básicamente, que está herido,
porque acaba de sufrir una tragedia personal, acaba de perder a su mujer, que es Mirai, en un accidente de tránsito donde él básicamente es culpable, o sea, tiene cierta responsabilidad dentro de este accidente. Y bueno, le llega una carta de Eneas, en este caso, que es un antiguo conocido y lo invita a ir a la séptima región, o el Maule. Y ahí empieza esta relación entre estos dos personajes que son los protagonistas. Cuéntame un poco, ¿cómo fuiste creando la personalidad de cada uno, de Renato y de Eneas? Claro, exactamente. Uno es culpable muchas veces cuando se siente culpable, ¿no? No necesariamente. Hay gente que es más sensible a eso, ¿no? O hay gente que es mucho más descarada y dice, no, yo no tengo por qué sentirme culpable de eso, no es mi culpa o fue un accidente. Pero hay gente que tiene una cosa, como en el caso de él, que su bagaje es católico, siente la culpa muy, calar muy hondo en su interior, en su ser interno, como él lo llama. Entonces, la culpa es un gran tema aquí. ¿Qué pasa cuando, como tú describiste, esto pasa al principio de la novela y en realidad la trama es muy menor, ¿no? Se desencadena en las primeras páginas y a continuación es simplemente un proceso de desmoronamiento psíquico Claro. y físico. Entonces, por una parte está esa emoción que es la culpa, que es una emoción muy ingrata, yo creo, un sentimiento muy ingrato, que uno intenta no tenerlo, ¿no? O sea, por lo menos si uno tiene una mínima, porque es muy corrosivo esa emoción. Entonces, por una parte está es una persona que se siente muy culpable y que tiene este bagaje religioso, ¿no? Entonces, ese personaje fue creado más o menos en esa onda. Él tiene 40 años y es estéril, esto también lo sabemos. Entonces, también él siente que tiene una culpa por no poder generar una vida, ¿no? Es como también una culpa bien curiosa que no cualquier persona sentiría, pero estamos hablando de un hombre más o menos convencional, de 40 años, que ya no pudo ser padre, entonces hay un fracaso social para él, Mm. un fracaso matrimonial, porque era lo único que ella quería, y ya están en los 40 años, esa típica cosa que ya no puedes esperar más, tampoco te planteas la adopción como escenario ideal, entonces, ese personaje fue creado con esas emociones de por medio. Y un tipo tiene una sonrisa bonita, ¿sabes? Con ciertos rasgos. Y, qué sé yo, sencillo dentro de todo. Y luego Eneas es un personaje mucho más complejo porque estamos hablando de un narcisista maligno, ¿no? Dentro de todos los narcisistas, el peor es el maligno porque en realidad es un depredador, ¿no? Y una persona que utiliza el discurso para engatusar, para hipnotizar. Eh, entonces, ese personaje está creado con las características de un líder de una secta, a pesar de que él no tiene una secta propiamente tal, pero sí que tiene digamos, la estética y el discurso. Entonces, hay varios autores que han, muchos, pero yo leí dos, que son una chica bien joven, se llama Amanda Montel, y ella, su padre, viene de una secta, creo que esa secta es Nexium en Estados Unidos. Ya. Y luego ella se llama Amanda Montelli, y tiene unos libros de investigación sobre sectas. Y luego el otro que es muy conocido, que es Steven Hassan, también gringo, y tiene uno de sus últimos libros, se llama La secta de Trump, donde él especula por qué Trump tiene tanto éxito, cómo utiliza el lenguaje para convencer a sus adeptos, etcétera. Entonces, los personajes que son líderes de una secta generalmente utilizan el discurso de manera muy elocuente, muy convincente, son capaces la entonación es muy importante, producen una suerte de hipnosis con las inflexiones de su voz, entonces, y adicionalmente en el caso de este gurú, su discurso es convincente porque habla sobre el real y alarmante estado de nuestra realidad y de la naturaleza, que eso es algo que nadie puede contestar, ¿no? Nadie puede discutir que eso sí es una realidad que hemos explotado a las especies animales, sí es una realidad que estamos depredando el ecosistema. Entonces, no es, tú escuchas un discurso así y dices, "Mm, sí, tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Entonces hay una línea fina donde tú no sabes en qué momento lo que tú encuentras que es tan verosímil se transforma en una trampa para ti mismo. Entonces, esos dos personajes fueron creados, uno con
con la escenificación del líder de una secta y el otro, Renato, con tu nombre también, Renato, remite a la posibilidad de renacer, ¿no? Renato, Mm, nacer dos veces. Entonces es una persona que está en este predicamento existencial, no pudo ser, se siente muy culpable porque su mujer murió en este accidente. Él venía manejando y hace este gesto inconsciente claro. de exponer al copiloto al accidente, ¿no? Entonces una persona podría decir, bueno, es una reacción instintiva, tú haces esto porque vas manejando, pero si vamos un poco más allá, podemos pensar, claro que te sientes culpable porque en el fondo eres un cobarde, la Mm, expusiste a ella en vez de tú ponerle el pecho a la fala, ¿no? claro. Y eso es un poco lo que él encarna. Y a lo largo de la novela se repite este mensaje de Carl Jung que es, haz consciente lo inconsciente. ¿Qué ocurre en nuestro inconsciente? Que tú de repente dices, algo pasa, no sé bien. ¿Cómo soy capaz de bajar esto inconsciente a mi realidad más inmediata? Soy capaz de darme cuenta porque hice algo, ¿no? Entonces ese es su trabajo durante toda la narración. Nico, ¿y crees tú que el verdadero tema de la novela es este fenómeno sectario o quizá la vulnerabilidad que deja el duelo? Claro, yo creo que ambas cosas están unidas, porque tú tienes que estar en una situación de vulnerabilidad para caer en esta trampa. Entonces, personalmente yo no sigo una religión en particular porque soy producto de un bagaje mixto, pero creo que alguien que está en eso, que se denomina católico, que ha hecho la primera comunión, que ha hecho la confirmación, ese tipo Mm. de rituales, realmente es difícil mantener una lealtad para con esa congregación por todo lo que sabemos, por todos los escándalos que han ocurrido, por lo jerárquico que es el sistema y por cómo la misma iglesia como institución ha utilizado el discurso. Entonces, en situaciones donde la religión no te alcanza o no te convence, tú buscas otra alternativa. Otra alternativa llega a ti porque esto es una necesidad espiritual. Eso no es ninguna novedad. Todas las culturas tienen una espiritualidad, una organización ética. Todas tienen un mito de la creación, de cómo se creó el mundo, etcétera. Entonces, cuando tú estás muy desencantado con un escenario religioso en particular del que tú formas parte, y surge otra posibilidad, y es mi hipótesis, yo creo que las sectas están proliferando precisamente por eso, ¿no? Es una secta, uno piensa en algo bien extremo, pero a nivel un poco más sutil, un poco más, digamos, acotado, podría ser un grupo de yoga, podría ser mis amigos veganos, por decirte, ¿no? Son fenómenos a los que la gente ingresa por vulnerabilidad y por convicción también. Exacto, porque cuando uno piensa en secta por la cultura popular, uno se imagina, no sé, como estos grupos paganos y máscaras y, no sé, estos como, no sé, Claro, fogatas en el fondo, una cuestión muy, muy tribal. sí. Pero puede ser cualquier cosa, en el fondo puede ser un, no sé, un grupo de trabajo, puede ser, claro, un club deportivo, pueden ser muchas cosas. Em, Hablemos un poco de Eneas, porque lo que pasa también con estos personajes, que muchas veces son carismáticos, tienen este poder de atraer a la gente, muchas veces no sabemos si están conscientes de sus manipulaciones o quizás genuinamente se creen en el fondo aquello que predican. ¿Qué pasa con Eneas en el fondo? Sí, yo creo que hay una mezcla de sí estar consciente en varios sentidos, pero por otra parte dejarse llevar por un delirio, ¿no? Una persona que ha tenido un trauma de partida, él explotó una bomba en la cara, ¿no? Claro. Entonces tiene la cara marcada, se ha dejado barba como para ocultar un poco las llagas las heridas y las cicatrices que quedaron en su cara. Entonces, él también tiene una vanidad, ¿no? Esa cosa como vanidosa del gurú, que lo llame el maestro, ponte tú, es muy importante para él. Entonces, una mezcla entre vanidad, yo estoy hablando sobre lo más trascendental de la vida, pero bueno, ya en el momento máximo del ritual me pongo mi túnica, me corto la barba, hay un ego ahí también.
Y él es una persona, yo creo que tiene un discurso convincente que es el discurso ecológico, que es obvio, y que lo vemos representado en cómo él vive. O sea, también es una persona que vive de la manera que predica. No es un chanta que te dice cómo tú tienes que vivir y a continuación tú lo ves viviendo de una manera súper distinta o de manera muy capitalista, ¿no? Lo que Claro. sea, o burguesa, qué sé yo. Entonces, por una parte es convincente en ese sentido, él se cree su cuento, y él sufre con eso. Por ejemplo, él sufre con la depredación de las especies, con la puma, que es un animal ciego, sufre porque puede hacerle algún daño, ¿no? Tiene esa sensibilidad, pero por otra parte es muy loco porque no, una persona, digamos, con dos dedos de frente se da cuenta que estás hiriendo a otro en un grado extremo. Entonces, es una persona bien complicada, bien delirante. ¿Qué tal es escribir o construir un villano para ti? ¿Te entretiene más? Yo siento que quizás es mucho más atractivo o más entretenido de alguna manera construir ese tipo de personajes. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que todos los personajes tienen su pulsión, por decirte, porque, claro, por ejemplo, un personaje secundario es la puma, que es un animal. Entonces, Mm. eso, pero también es un personaje, y aquí también el escenario de la región del Maule, la séptima región, como se llamaba antes, también son personajes. Entonces, cada uno tiene su pulsión. Yo, claro, probablemente es más fácil un personaje más... Claro, tienes razón. Yo creo que es más difícil hacer atractivo un personaje bueno que un personaje malo. Porque un personaje bueno no necesariamente resalta, ¿no? Porque quizás se mimetiza con el entorno, tendría que ser un acto de heroísmo, de una persona buena que hace un Claro. acto heroico y que ahí resalta. Pero una persona buena en un ambiente regular, con una domesticidad, no destaca necesariamente, tendría que estar puesto en una situación particular donde se destaque, se realce su... Claro, mientras que un personaje más perverso su mero comportamiento ya es digno de atención, sí. Mm. Tú mencionaste algo súper importante dentro de la novela, que es básicamente su título, que es Séptima Región. Eneas insiste en llamar al Maule Séptima Región, que es básicamente una definición que ya no existe, un lugar básicamente inexistente. ¿Qué representa para ti esa inexistencia en nombrar un territorio? Porque es como que menciona un lugar que está completamente desaparecido, pero básicamente, pero igual está. Sí, exacto. A mí me gustó eso. Encuentro como bonito a nivel de tu imaginario, llamar una cosa de una forma que ya nadie la llama así, Claro. que es un arcaísmo, ¿no? Es como uno ve en gente más vieja, como yo, que o gente mucho más vieja que tienen otras palabras para algunas cosas o no tienen concepto para cosas nuevas. Entonces tú te quedas con una definición que te hace sentido para a ti nomás. Yo creo que es como un tipo de resistencia, probablemente un síntoma de vejez cuando tú ya no, o encuentras que todo lo nuevo es malo, sabes, como esas típicas cosas de viejo. Entonces hay algo bonito en resistirse a llamar con el nombre nuevo a algo que para ti tiene otra sensibilidad. Y por otra parte, la séptima región, leyendo un libro de neurociencia, leí que la séptima región es una zona en nuestro cerebro, que es la zona que procesa información somatosensorial. Entonces, todo lo que pasa por nuestros sentidos, todos los sentidos que nosotros tenemos, se procesa en esta zona del cerebro, la séptima zona, séptima región se llama. Entonces, encontré bien, ¿cuál sería la palabra sugerente? Ponerle ese título porque es un lugar que no existe y es una zona que nos permite a nosotros procesar, y eso está vinculado a la novela con toda la información alucinógena, las percepciones que ahí se dan porque él tiene que pasar por muchos ritos y tiene que consumir plantas alucinógenas, todas estas y sustancias que te provocan alucinación, entonces como todo bien loco en ese sentido, delirante, alucinógeno en ese sentido.
Entonces, incluso Eneas en un momento dice, bueno, yo vivo aquí, vivo en un lugar que no existe, como dando a entender dónde estás, ¿no? Tu lugar no existe, es una ficción para ti solamente. A mí lo que me pasó con eso, que lo encontré hasta incluso medio terrorífico, como si fuese, no sé, de horror cósmico, porque me pasó también con Corral, que también Valdivia representaba como un lugar medio inexistente, medio terrorífico también. Eso me pasó con el Mm. mencionar Maule como séptima región y un lugar inexistente. La figura del Sí. puma, Ujú. que también es muy poderosa dentro de la novela. ¿Qué representa este animal dentro del viaje de Renato? Claro, a mí los animales siempre están cerca de mí. Creo que son, bueno, obviamente eh, los animales son, digamos, parte de nuestro entorno, aunque uno viva de manera muy doméstica, igual formas parte de un ecosistema. Y en este caso también tenía que ser en una zona más rural donde pudiera haber un puma, una puma, un puma hembra. Y en este caso la puma es una puma ciega que fue herida cuando era un cachorro y quedó ciega. Entonces él rescata a este animal. Entonces eso es los animales sirven mucho como para hacer un desplazamiento donde tú hablas de un tema a través de la perspectiva del animal. Y en este caso un animal que es ciego, que es un animal salvaje, un puma no, un puma muy rara vez tú lo puedes domesticar. Pero el ser ciego depende de él, entonces es un poco la dependencia entre el reino animal y nuestro, bueno, un reino de los primates. Y el hecho que sea ciega también es un mensaje que habla de la depredación de nuestra fauna, de nuestras especies, porque obviamente el puma fue cegado por maquinaria, por una tecnología. Mm. Entonces la puma representa ese aspecto más salvaje que todos tenemos, pero que también está opacado por su ceguera. Mm. Nico, ya para ir terminando, mientras uno lee la novela, uno igual le surgen preguntas, porque al final uno piensa, ¿quién es más peligroso? Si Eneas, dentro de su secta, ¿cachai? Y su manera de atraer a la gente, o quizá la necesidad humana de creer en alguien. ¿Tú qué responderías? Buena pregunta, porque ahora que dices eso, ¿quién es más peligroso? Claro, uno podría, lo lógico es pensar en él, ¿no? En Enea, pero a veces uno es muy peligroso para uno mismo, ¿no? En el caso de él, cuando ya no tienes ni, cuando te entregas totalmente a una relación tóxica o a un proceso de extinción personal voluntariamente, porque él a veces repite, no, nadie me está obligando a hacer eso, soy yo el que está dispuesto a hacer Mm, esto, a pasar por esto. Entonces a veces claro, a veces uno es más peligroso para uno que otra persona para uno. Yo creo que ahí las energías fluyen. Lo que sí creo que si hay algún mensaje, suena como un poco didáctico, pero es como una llamada de alerta. ¿Qué pasa? Eh, ¿A quién acudimos cuando estamos mal? O sea, ¿quién nos rescata en algún momento de nuestras vidas o en alguna situación particular de dolor, de duelo, de drama o de crisis? Surge la necesidad o cuando estás muy agotado, necesito que alguien haga esto por mí, o que alguien me rescate, o que alguien me tienda una mano. Y a veces uno está tan mal que cualquier ayuda va a ser bienvenida. Entonces, un poco una llamada de alerta. ¿Qué proyectamos cuando estamos tan mal? ¿A quién buscamos? ¿Quién nos acoge? ¿Es nuestra congregación? No sé. Eh, es como para pensar en eso. ¿Cuáles son los recursos de los que disponemos en una situación de crisis? Y esto habla de nuestra sociedad también, que yo creo que son pocos los recursos. O sea, bueno, no sé, cada uno sabrá, ¿no? Pero, ¿qué crees tú? no lo sé. Yo creo que
sí, siempre está la necesidad de creer en algo, pues, de tener ese apoyo, de no estar solo. En el fondo es como esa necesidad de pertenecer, que se ve en todos lados, no sé, pertenecer a un grupo de amigos, pertenecer a un sector político, no Mm, sé, puede ser muy sencillo, o un grupo de, no sé, de lectura, siempre que en el sí, fondo no formar estar parte solo. de algo. Mm, claro. Ya para ir terminando, ¿tú qué le dirías, Nicolás, a los lectores para que conozcan Séptima Región? ¿Qué se pueden encontrar con este libro? Yo creo que se pueden encontrar con una narración delirante, pero que tiene sentido al mismo tiempo. Porque si es que destilamos si es que sacamos la parte más tóxica y las partes más gráficas los ritos por los que él tiene que pasar, que las torturas básicamente por las que él Mm, tiene que tolerar, nos quedamos con estos temas que yo creo que son importantes de hablar y que a veces son tabú. ¿A quién acudimos, por ejemplo? claro. ¿O qué consiste mi duelo? ¿Por qué el duelo es tan personal? ¿Por qué el duelo todavía es un tabú? Es como, siento que, bueno, depende del círculo en el que estés, pero en general la gente no habla mucho de esto, es como un tabú. Si piensas tú, otros temas que antes eran tabú, como el sexo, se hablan ahora mucho más que a nivel social que el duelo, por ejemplo. Hay una suerte de protocolo quizás o no sé. Entonces creo que quien lea aquí puede encontrar una forma de ver cómo una persona en particular vive un duelo y cuáles son los riesgos que corre al buscar ayuda para tratar de elaborar este duelo. Mm. Nicolás, te quiero agradecer una vez más por acompañarnos. Les dejamos invitados nuevamente a los lectores a que conozcan Séptima Región. Es una novela que invita a reflexionar, como estábamos hablando, sobre la necesidad de creer, los mecanismos de poder y la forma en que enfrentamos también nuestras pérdidas. Los invitamos a conocer este libro que está disponible, ¿cierto?, en todas las librerías y que está publicado por Cuarto Propio, que es la editorial. Y obviamente que vamos a seguir atentos a los trabajos de Nicolás Poblete y le agradecemos una vez más que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un placer conversar contigo y expandir preguntas que no siempre se tocan, ¿no? Así que te agradezco mucho tu interés y la profundidad de tu lectura. No, muchas gracias a ti y nos volveremos a ver. Vamos a estar atentos ahí a tus próximos trabajos. Gracias. Chao, chao.